Hola amigos moteros, espero que se encuentren muy bien. Como ya vieron en la descripción del video, el día de hoy vamos a hablar sobre un problema que presentó la motocicleta R6 en una rodada que tuve en unos días de estos. Entonces voy a iniciar explicando cómo fue que sucedió este detalle. Y el día de hoy vamos a ir a donde se encuentra la moto para llevarla al taller y esperemos que se pueda arreglar. Así que iniciamos con el video. Pues sí amigos, como ya les dije, la moto sufrió una avería. Les voy a contar cómo pasó. Hace unos días fuimos a una rodada con los amigos. Era una rodada aproximadamente de 200 kilómetros, en el que nada más iba yo a hacer el recorrido de la mitad, o sea, nada más 100 kilómetros, y iba yo a regresar a mi casa por algunos compromisos familiares. Entonces nos reunimos temprano, jalamos hacia la primer ciudad que estaba a 100 kilómetros y llegamos sin ningún problema. La moto pues iba bien, íbamos a buen paso, nos hicimos una hora en esos 100 kilómetros, entonces no hubo problema. El detalle fue que llegando a la gasolinera yo empecé a escuchar un ruido extraño en la parte trasera de la motocicleta. Pues no le hice mucho caso, nos tomamos fotografías, platicamos, grabamos unos videos ahí. Al momento de ir a cargar gasolina con la moto para ya regresarme, empiezo otra vez a escuchar ese ruido más fuerte. Entonces ya me preocupé. Lo bueno de esto es que dentro del club donde íbamos hay un amigo que es mecánico y tiene una moto R1, entonces pues le sabe muy bien a este tipo de motos. Revisó la motocicleta y efectivamente tenía algo raro. Pues el diagnóstico que nos dio en ese momento era que el valero ya estaba gastado o ya se habían quebrado los balines que vienen dentro de los valeros. En ese momento pues tenía yo dos opciones: una, dejar la moto ahí en esa ciudad, o la otra, traérmela rodando muy despacio, 40-50 kilómetros por hora, con el riesgo de que se fuera a tronar el valero y se fuera a amarrar mi llanta. Entonces pues iba yo a tener que buscar un lugar donde dejar la moto o cómo ya traerla a mi ciudad. Pero pues obviamente en el camino hay partes donde no hay ni siquiera señal. Entonces no me quise arriesgar. Lo que hice fue hablarle a una amiga y la dejamos en su casa. Entonces hoy vamos por la moto, vamos a ir a esta ciudad a traer la motocicleta. Vamos a llevarla al mecánico, vamos a ver qué es lo que tiene y vamos a tratar de que se arregle de una vez. Así que vamos para allá. Bien amigos, ya llegamos a donde está la moto guardada. Ahorita vamos a calentarla un rato y la vamos a sacar directo al taller mecánico. Ahí está, chéquense nada más. Ahí estuvo bien guardadita. Aquí está la preciosa. Pues bueno, vamos a sacarlo y ya les muestro el ruido ya que estemos en el taller mecánico. Bien amigos, pues vamos a ir ahorita al taller mecánico y allá les muestro el ruido que me está haciendo la llanta trasera. Todavía lo sigue haciendo, así que sí va a querer su arreglito. Pues bien amigos, ya estamos aquí en el taller mecánico de mi buen amigo Javo. Ahorita le van a meter mano a la R6 y van a ver el ruido que estaba haciendo la llanta trasera. Esto solamente lo hace al momento de girar la llanta hacia adelante, o sea, cuando la moto va hacia adelante y la llanta gira así, es cuando la hace hacia atrás, no tanto, pero aún así es bastante fuerte el ruido. Pues bien amigos, miren, chéquense esta moto que tenemos en el taller de Javi. Es una Suzuki, la verdad está muy bonita. Chéquense ese tubo de escape, bastante delgado. No sé qué sonido de tener, está bastante delgadito, muy bonito la verdad, con imitación de fibra de carbono este tubo de escape. Y la llanta totalmente lisa, se ve que sí le da duro este cuate. Pues aquí hay otra Yamahita R6, pues también le están checando algunos detallitos. También la andan trabajando con todo. Y vean esta joyita, esta es una Honda. Desconozco la verdad si es 600 o 1000 el motorcito. Es 600, muy bien. Pero chéquense nada más qué bonita está. No sé qué año de ser, la están restaurando.
Y aquí hay una Hondita, igual 600. Nos comenta Javo que se desvieló el motor, por eso da hueco todo por abajo. Chéquese, esta debe estar muy buena para curvear también. Chequen amigos, pues aquí están las joyitas del buen Javo. Ahorita no se quiere mostrar el buen Javo, pero ahorita lo vamos a agarrar. Tiene una R1, fíjese qué bonita está. Estos tubos de escape la verdad están de lujo. Una imitación fibra de carbón, pero el tamaño está muy bonito, la verdad están bastante compactos. El sonido pues me imagino que va a estar fenomenal. Y de este lado pues tenemos también una Suzuki que son de Javo. Está muy bonita, bastante grande esta moto. Y pues igual, ya le encanta este tipo de tubo de escape y le está poniendo esto a las motos. Pues bien amigos, aquí está el buen Javo. Que salga de la cama del Javo, que salga. Eso. Pues ya vamos a acomodar la R6 en la rampa para que le chequen su valerito. Escucha el ruido que está haciendo, ahorita que lo movamos. Atrás no lo hace tanto. Bueno, adelante va a empezar la tricazón. Ahí está. Está chivea por la cámara, no lo quiere hacer. Cuando vas al doctor y luego se te quitan los malestares. Vamos a ver si hace el ruido. Ahí está. Mucho hierro, ¿verdad? Sí. Pues bien amigos, ya está acomodándola. Poderosa por acá. Bueno amigos, ahorita vamos a dejar la moto aquí, vamos a ir a desayunar y ahorita regresamos para que veamos cómo estaban los valeritos de la llanta de atrás y la de adelante. 2 horas después. Pues amigos, aquí está el detalle, resulta que fue el valero de aguja, que pues ya estaba bastante sucio, tenía polvo, tenía hasta agua. Pues creo que lo del agua fue por algún lavado a presión que le habrán hecho a la moto con los dueños anteriores, pero pues eso es bastante malo. Y pues ya lo que hicieron fue darle una buena limpiadita. A ver si podemos verlo bien ahí en cámara, por el sol no nos permite muy bien. A ver ahí. Ahí más o menos se ve las rueditas, están bastante completas. Entonces vamos a ir a conseguirla, si no la conseguimos pues vamos a tener que usar esta, engrasarla mientras se consigue la nueva. Pues entonces lo que vamos a hacer ahorita es conseguir esa pieza nueva, ya si dado caso no hay, pues vamos a tener que engrasarlo porque pues está en buen estado, nada más tiene un poquito de polvo y agua. Y pues aquí vemos los otros valeritos que tiene la llanta, este ya lo abrieron, ya le engrasaron ahorita con la grasita especial que lleva. Está bien, entonces no es necesario cambiarlo, yo pensé que era este el que estaba fallando, pero no, o sea esto está muy bien, ya lo engrasamos. Ahorita van a abrir la llanta y engrasar el otro valerito del otro lado para que ya quede muy bien. Pues vamos a esperar que encontremos la pieza ya para que se la pongan al ratito. Este cheque la verdad está bastante sucio, tiene bastante óxido, ahorita lo van a limpiar y le van a poner un poquito de grasa. Qué bueno que lo abrimos porque pues va a quedar mejor de como estaba. Ya quedó amigos, quedó muy limpio la verdad, con el lavado que le dieron quedó bastante brillante. Ahora sí le van a poner su grasita para que ya lo puedan sellar. Ya quedó amigos, quedó listo ya este pequeño valero, ya lo engrasaron, ya lo sellaron, ya quedó listo. Amigos, pues no conseguimos la pieza, vamos a tener que pedirlo en internet. Lo que vamos a hacer ahorita, el buen Javo le va a aceitar bien para que podamos llevarlo a casa, ya que pues la pieza va a tardar unos 15-20 días en llegar. Pues con esta la vamos a andar un poquito. Si ahorita que la engrasan y la echo a andar no hace ruido, pues no hay problema, voy a poder rodar los 100 kilómetros y pues ya guardarla para pedir la pieza. La verdad sí está bastante complicado conseguirla, pero pues no hay de otra. Parece ser que solucionamos el problema. Ya nos provisionalmente. Perfecto.
Ya está, mira. Lo que hace la grasa, ¿no? Una buena lubricación en un valero que estaba reseco y como magia. Listo. Perfecto. Bájale. Todos van a hacer el pedido a la pieza para que Sí, se le para que cambie. haga más. Pues aprovechando que andamos por acá, amigos, vamos a revisar de una vez los Vamos a valeros hacer la inspección de delanteros. los valeros delanteros, de los rodamientos delanteros para ver el estado en el que se encuentran. Si todavía necesitan grasa o hay que reemplazarlos. Vamos a retirar el eje para sacar la rueda. Perfecto. Vamos a proceder entonces. Podemos ver el valero que a falta de servicio pues está reseco. Podemos notar que inclusive está tantito duro al girarlo. O sea, si tratamos de girarlo, está tantito amarrado. Por lo mismo que está reseco. Eso es a falta del servicio. Ahorita podemos ver que no tiene juego axial. Todavía no tiene desgaste como tal el valero. Entonces podemos darle mantenimiento, darle su engrasada y pues nos aguanta para unos kilómetros más todavía. Retirarlo, y esto es bastante importante que también no estén agrietados o desgastados como tal, porque estos sellos nos sirven mucho para que no se filtre la suciedad, el polvo, el agua directamente hacia los valeros, aunque ellos tienen su propia tapa de protección, pero pues como el agua es muy fina a veces se filtra, logra filtrar esto y se va al segundo empaque. Y como tal, eso es lo que perjudica mucho a los valeros. Vamos a revisar este también. Y bueno, este tiene más grasa que el otro. Sí, Más grasa, pero pues igual está. Ah, no, fíjate que está suave, mira. Raro porque pues los dos tienen el mismo tiempo de uso, servicio. Pero bueno, vamos a dejar ambos bien lubricados de una vez. Perfecto. Ya quedó listo, amigos, la llanta delantera, sus valeros. Uno de los valeros ya estaba seco, el otro todavía estaba bien, pero pues aún le dieron su engrasadita. Amigos, pues ya quedó la moto con el servicio que le dio el buen Gabo. Ahorita va a salir a darle una vuelta, va a verificar que todo esté bien y ya podamos regresar a nuestra casa. ¿Ya no hizo ruido? Bien, amigos, pues ya probó el buen Gabo la moto y la verdad dice que quedó perfecto por un rato, ¿verdad? Mientras llega la pieza, pues ya que llegue la pieza vamos a instalársela. Pues ahora sí que el detalle fue aquí que por lavado de presión, ya ven que a veces las mangueritas de presión la acercan demasiado, entonces penetró el agua entre el valero, metió tierra, metió óxido y eso fue lo que fue desgastando el valero de agua. Ese fue el problema. Si no lo hubieran lavado a presión, pues nada de eso estaría pasando, pero pues hay personas que no saben que eso no debe ser así. Cuando laven a presión sus motos, lávenlos pero con la manguera de lejos, no lo acerquen tanto ni por sacar suciedad lo acerquen. Y pues vamos a hacer el pedido de la pieza. Suscríbanse al canal, compartan y activen la campanita. Nos estamos viendo en el próximo video.